Sobre el abogado de mi madre, la hija de la criada se puso de pie ante el juez que se reía de su madre, y luego lo dejó atónito con su genio jurídico. La sala del tribunal estaba en silencio, incómodamente silenciosa. Una empleada doméstica estaba sentada en la mesa de la defensa con el uniforme impecable, pero las manos le temblaban. Frente a ella, un abogado con un traje reluciente sonreía con suficiencia, convencido de que sería otra victoria fácil. El juez se inclinó hacia adelante con un tono cargado de desdén. Señora Ross, entiende que debe $27,000 en facturas médicas y que no tiene asesoría legal. Ella tragó con dificultad. No, su señoría, no pude pagar uno. La risita que siguió cortó más hondo que cualquier golpe de mazo. La humillación era asfixiante, pero entonces, una voz inesperada atravesó el silencio. Disculpe, su señoría, dijo una niña de no más de 11 años, levantándose de su silla con un libro apretado entre las manos. Me gustaría ser la defensora de mi madre. Esta es la historia de cómo la hija de una empleada doméstica se puso en pie en el tribunal y lo cambió todo. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias, y asegúrate de suscribirte para no perderte el video especial de mañana. Ahora volvamos a la historia. Disfrútala. La niña se puso de pie, una pequeña llama constante en una sala fría y silenciosa. Sostenía en las manos un libro de biblioteca gastado, y miró al juez directamente a los ojos. Lo que dijo a continuación no solo cambiaría el rumbo de la audiencia, lo cambiaría todo. El aire en la sala 3C estaba rancio, pesado, con el olor a papel viejo y a desesperación silenciosa. No era una sala majestuosa, la madera era oscura y arañada, y las luces fluorescentes del techo zumbaban con un tono bajo y cansado. Para Carol Ross, era la habitación más pequeña y sofocante del mundo. Estaba sentada en la mesa de la defensa con las manos tan apretadas en el regazo que los nudillos se le habían puesto blancos. Su uniforme de trabajo, un sencillo vestido azul de empleada doméstica, estaba limpio y planchado, pero se sentía fuera de lugar, como un gorrión que se hubiera metido en una guarida de lobos. A su lado, su hija Abigail estaba sentada en silencio. Con 11 años, era apenas un susurro de niña de cabello rubio pálido, recogido en una coleta prolija. Sus pies, en unas zapatillas simples y gastadas, no llegaban del todo al suelo. Un libro grueso de tapa dura descansaba en su regazo con la cubierta descolorida por los años, y había llegado directamente desde la escuela con la mochila aún metida debajo de la silla. El juez Harrison Finch observaba desde lo alto con el rostro convertido en una máscara de impaciencia aburrida. Era un hombre que lo había visto todo, y nada lo impresionaba. Llamó el caso con una voz grave. Causa número 734. Resolute Collections contra Carol Ross. Se ajustó las gafas y miró a Carol. Señora Ross, hoy se encuentra aquí por una deuda de $27,000 por $112. Cuenta con representación legal. Carol tragó en seco. El nudo en la garganta le pesaba como una piedra. No, su señoría. No. No pude pagar un abogado. Una mueca asomó en la comisura de la boca del juez, pequeña y cruel. Lanzó una mirada al abogado de la agencia de cobros, un hombre de traje impecable llamado señor Peterson, que observaba con aire de confianza distante. «Ya veo», dijo el juez Finch con un tono que rezumaba condescendencia. Se inclinó hacia adelante con la voz lo bastante alta para que toda la sala lo oyera. «¿Y a qué se dedica, señora Ross?» «Soy empleada doméstica, su señoría», dijo ella casi en un susurro. «Limpio casas». El juez soltó una risita. No fue un sonido amable, fue agudo y despectivo. «Una criada, y se sorprende por un simple asunto de facturas impagas. Seguramente entiende que cuando recibe un servicio se espera que lo pague. No es un concepto difícil». La humillación arrasó a Carol, caliente y punzante. El rostro se le encendió de rojo intenso, y sintió las miradas de todos en la sala sobre ella. El alguacil, el secretario, el puñado de desconocidos en la galería, todos lo habían oído. Todos estaban viendo su vergüenza. Abrió la boca para hablar, para explicar lo del hospital, las facturas interminables, tras el accidente de su esposo, trabajar en 3 empleos, y aún así, quedarse atrás.
pero las palabras no salieron. La mente se le quedó en blanco por el pánico y la vergüenza, y lo único que pudo hacer fue mirar sus manos con su mundo reduciéndose a la tela gastada de su uniforme. Entonces, ocurrió una voz pequeña y clara, cortó el silencio. «Disculpe, su señoría». El juez Finch se detuvo con las cejas alzadas por la molestia. Miró hacia abajo y vio a la pequeña niña rubia de pie, junto a la mesa de la defensa. Abigail Ross estaba erguida con la barbilla en alto. Ya no era un susurro, sostenía el grueso libro de biblioteca delante de ella como un escudo. «¿Qué es esto?», espetó el juez con irritación evidente. «Señorita, esto es un tribunal de justicia, no un patio de escuela». «Siéntese». «No puedo sentarme, señor», dijo Abigail. Su voz no tembló, era calma y firme. «Está siendo injusto con mi mamá y me gustaría hablar en su nombre». La sala quedó en silencio, no un silencio cortés y atento, sino un silencio atónito, sin aliento, de esos que ocurren cuando el mundo parece inclinarse sobre su eje. El señor Peterson, el abogado de la agencia de cobros, soltó una breve risa incrédula, y alguien en la galería dejó escapar un jadeo. El juez Finch miró a la niña completamente sin palabras por un momento, y luego miró de la pequeña y decidida niña a su madre avergonzada. «¿Quieres qué? ¿Representar a tu madre?», se burló. «No seas ridícula. Esto no es una película. Ahora siéntate antes de que te haga retirar». «Sé que no soy abogada», dijo Abigail sin apartar los ojos de él. «Pero he leído sobre la ley. He leído sobre lo que compañías como Resolute Collections pueden y no pueden hacer. Rompieron las reglas varias de ellas». Levantó el libro. «Todo está aquí, y traje notas». Abrió el libro y dentro había varias páginas de cuaderno cubiertas con una letra ordenada y cuidadosa. La sonrisa burlona del juez finalmente desapareció. Miró a esa niña de 11 años que hablaba de reglas y notas, que se paraba frente a él sin un rastro de miedo. Solo vio propósito en sus claros ojos azules. «Acércate al estrado», ordenó con la voz tensa. «Solo tú». Abigail caminó hacia adelante, sus pequeñas zapatillas no hacían ruido sobre el suelo pulido. No parecía una niña caminando hacia la oficina del director. Parecía una soldado marchando a su puesto. La historia de cómo llegó hasta allí, sin embargo, no comenzó con un libro ni con una ley. Comenzó con una promesa hecha en las horas tranquilas y oscuras de la noche, cuando el único sonido eran las lágrimas silenciosas de su madre. Carol Ross nunca había pedido mucho. Nació y creció en Ohio, en un pequeño pueblo donde todos conocían tu nombre. Su padre, William Ross, había sido sargento mayor en el ejército. Era un hombre de fuerza tranquila y principios inquebrantables. Les enseñó a sus hijos dos cosas: trabajas duro por lo que tienes, y siempre defiendes lo que es correcto. Carol vivió según esas palabras. Se casó con su novio de la secundaria, tuvo a Abigail, y construyó una vida sencilla y feliz. Limpiaba casas para ganarse la vida. Era un trabajo duro y honesto. Sus manos solían estar agrietadas y doloridas, su espalda le dolía al final del día, pero se sentía orgullosa. Era buena en lo que hacía. Dejaba cada hogar reluciente un poco más brillante de lo que lo había encontrado. Estaba orgullosa de poder mantener a su familia, orgullosa de que Abigail nunca careciera de nada, de que siempre tuviera comida en la mesa, buenos libros para leer y un hogar cálido y seguro. Entonces, hace 3 años, ese mundo seguro se hizo pedazos. Su esposo Mark sufrió un terrible accidente automovilístico de camino a casa desde su trabajo en la construcción. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Las lesiones lo dejaron incapacitado para trabajar y con un dolor constante. Las facturas médicas comenzaron a llegar como una inundación implacable. Primero fueron unos pocos miles, luego 10,000, luego 20. Pronto estaban ahogándose en un mar de papeles, sobres blancos, que traían consigo una nueva oleada de pánico y miedo. Carol asumió más trabajo. Empezó a limpiar oficinas por la tarde después de terminar con las casas. Consiguió un empleo de fin de semana en una cafetería atendiendo mesas hasta la madrugada. Estaba agotada, con un cansancio profundo en los huesos
que el sueño no podía reparar, pero siguió adelante. Por Mark, por Abigail. Mark no podía soportar verla trabajar hasta destrozarse. La culpa y el dolor eran demasiado para él. Una fría mañana de invierno, un año después del accidente, falleció mientras dormía. El médico dijo que su corazón simplemente se rindió. Carol sabía que había muerto de espíritu roto. Ahora solo quedaban ella y Abigail. La montaña de deudas permanecía un monumento a su dolor. Fue entonces cuando empezaron las llamadas telefónicas. Hombres con voces suaves y frías de una compañía llamada Resolute Collections la llamaban por la mañana, la llamaban por la noche, la llamaban en el trabajo. Al principio eran educados, luego exigentes, después crueles. Amenazaban con quitarle la casa, arruinar su crédito, llevarse todo lo que le quedaba. Carol intentó explicar. Intentó establecer un plan de pagos. Les enviaba lo poco que podía, $20 aquí, 50 allá, pero era como intentar vaciar el océano con una cucharita. Las tarifas y los intereses que añadían hacían que la deuda creciera más no menos. Ella guardaba en una carpeta cada factura, cada carta, cada aviso. Era gruesa y pesada el peso de su situación imposible. Abigail lo veía todo. Era una niña callada y observadora. Veía la preocupación grabada en el rostro de su madre. La veía sentada a la mesa de la cocina tarde en la noche, rodeada de facturas con la cabeza entre las manos. Escuchaba las llamadas telefónicas apresuradas, y en susurros veía el miedo en los ojos de su madre, un miedo que intentaba tanto ocultar. Los niños saben más de lo que pensamos, sienten más de lo que dejamos ver. Abigail no lloraba ni hacía preguntas que pudieran aumentar la carga de su madre. En lugar de llorar o hacer preguntas, Abigail empezó a actuar. Comenzó con lo único que sabía hacer mejor que cualquier otra persona de su edad. Empezó a leer. Empezó en la biblioteca local, terminaba sus tareas escolares y luego se escabullía a la sección de no ficción. Empezó buscando palabras que había oído a su madre decir por teléfono, palabras como embargo, gravamen y prescripción. Sacó libros al principio simples sobre cómo administrar el dinero. Luego encontró la sección de derecho. Estaba polvorienta y descuidada, llena de gruesos libros imponentes que parecía que nadie leía. Pero Abigail no se intimidó. Sacó un libro del estante, su título era simple y directo: La Ley de Prácticas Justas en el Cobro de Deudas, una guía para consumidores. Se sentó en una pequeña mesa de madera en la esquina de la biblioteca y comenzó a leer. El lenguaje era complicado, lleno de términos que no entendía. Así que llevaba un cuaderno pequeño en el que anotaba las palabras desconocidas y las iba buscando una por una. Aprendió que los cobradores de deudas no podían llamarte a ciertas horas, no podían acosarte ni mentirte, no podían amenazarte con acciones que legalmente no podían tomar. Con cada página que pasaba, una ira silenciosa empezaba a crecer dentro de ella. Esas personas, esas voces al teléfono, estaban rompiendo las reglas. Estaban intimidando a su madre y pensaban que podían salirse con la suya. Su abuelo, el sargento mayor William Ross, había muerto antes de que ella naciera, pero su presencia seguía siendo fuerte en la casa. Su retrato colgaba en la sala, un hombre apuesto en su uniforme de gala, con ojos amables pero firmes. Carol le contaba a Abigail historias sobre él. Era un hombre que creía en el orden, en las reglas y en la justicia. Creía que la ley estaba para proteger a los débiles de los fuertes. Siempre decía que los abusadores solo tienen poder si se lo permites. Carol le repetía: tienes que mantenerte firme. Un día, mientras buscaba un álbum de fotos en el desván, Abigail encontró un viejo baúl. Era de su abuelo. Dentro, debajo de su uniforme doblado, estaban sus libros. No eran cuentos, eran libros de historia militar, de estrategia. Y en el fondo, un ejemplar gastado y encuadernado en cuero del Código Uniforme de Justicia Militar. Se lo llevó a su habitación. No entendía la mayor parte, pero comprendía el espíritu detrás de él. Hablaba de derechos, de procedimientos, de hacer que las personas respondieran por sus actos. Hablaba de justicia.
Lo leía cada noche con una linterna bajo la manta, empapándose de los principios que su abuelo había vivido. La noche en que llegó la citación judicial, Carol finalmente se derrumbó. Abigail la encontró en la cocina desplomada sobre la mesa con el documento oficial en la mano, y lágrimas silenciosas resbalando por su rostro. «No sé qué hacer», Abby susurró. «No sé qué hacer». Abigail rodeó a su madre con los brazos. «Todo va a estar bien, mamá», dijo con una certeza que no sentía, pero que desesperadamente quería que su madre creyera. El abuelo siempre decía, hay que enfrentar a un abusador de frente. Esa noche Abigail no durmió. Se sentó en su pequeño escritorio con su libro de la biblioteca, el Código de Justicia Militar de su abuelo, y un cuaderno nuevo. Sacó la gruesa carpeta de su madre con las facturas y cartas de Resolute Collections. Trabajó durante horas. Comparó las cartas con las reglas del libro. Hizo una lista. Violación 1: llamar antes de las 8:00 a.m. y después de las 9:00 p.m. Encontró registros de llamadas que su madre había marcado, mostrando llamadas a las 6:30 de la mañana. Violación 2: usar lenguaje de acoso. Recordaba a su madre escribiendo las palabras exactas que un agente había usado: «Eres una desgracia». Nos aseguraremos de que lo pierdas todo. Violación 3. Tergiversar la cantidad de la deuda. Cruzó las facturas originales del hospital con los estados de cuenta de la agencia de cobros. Habían añadido miles de dólares en tarifas administrativas sin explicación. Lo escribió todo elaborando una línea de tiempo clara y lógica. Hizo anotaciones en los márgenes citando secciones específicas de la ley que había memorizado. Ya no era solo una niña triste, era una soldado preparando su campo de batalla. Era la nieta de su abuelo. No le contó a su madre lo que estaba haciendo. No quería darle falsas esperanzas. Simplemente siguió trabajando con su pequeña lámpara de escritorio, como un faro en la casa oscura y silenciosa. Cuando salió el sol, ya tenía un plan. La mañana de la audiencia se vistió con su ropa escolar. Metió sus apuntes dentro del viejo libro de la biblioteca y guardó todo en su mochila. Cuando su madre le dijo que tenía que ir al tribunal, Abigail respondió con calma: «Voy contigo». Carol estaba demasiado exhausta y preocupada para discutir. Solo asintió agradecida de no estar sola. Así se sentaron en la sala del tribunal con la madre temblando a su lado. Abigail sintió que una extraña calma se asentaba sobre ella. Miró al juez y al abogado engreído. Ellos no la veían, solo veían a una empleada doméstica y a su hija. Ya habían decidido quién era su madre y que habían ganado. Abigail sabía que no era así. Recordó la foto de su abuelo y sus palabras transmitidas por su madre: «Mantente firme». Por eso, cuando el juez humilló a su madre, cuando se rió de ella, cuando intentó hacerla sentir pequeña e inútil, Abigail se levantó y se mantuvo firme. Ahora estaba frente al estrado con toda la sala mirándola. El juez se cernía sobre ella, una figura de inmenso poder. Pero Abigail no miraba su toga negra, ni el mazo en su mano lo miraba a los ojos. «Entiendes que este es un procedimiento legal real, ¿verdad?», preguntó el juez Finch con voz baja y severa destinada a intimidar. «Esto no es un informe escolar. Tu madre podría perder su casa». «Sí, señor, lo entiendo muy bien», respondió Abigail. «Por eso estoy aquí. Mi madre, Carol Ross, es una buena persona. Trabaja más duro que cualquiera que yo conozca. Ella no le debe a esta compañía lo que dicen que debe, y la han tratado ilegalmente». «¿Ilegalmente?». La voz del juez tenía un matiz de incredulidad. «Son palabras fuertes para alguien de... ¿Qué curso estás?». «Quinto, sexto grado, su señoría», dijo Abigail. «Y sí, ilegalmente. Según la Ley de Prácticas Justas en el Cobro de Deudas, que es una ley federal, un cobrador no puede acosar, oprimir ni abusar de ninguna persona en relación con el cobro de una deuda». Los representantes de Resolute Collections llamaron a mi madre a todas horas del día y de la noche. La insultaron, la amenazaron. Ella tiene registros. El juez Finch guardó silencio por un largo momento.
Miró al señor Peterson, que empezaba a verse menos confiado, y a Carol, que observaba a su hija con una mezcla de terror y asombro. Luego volvió a la pequeña frente a él. «Tienes mucho que decir para alguien de tu edad», dijo con un tono que ya no era burlón sino curioso. «Está bien, señorita Ross. El tribunal la escucha. Vuelva a la mesa y proceda. Escuchemos lo que tiene que decir». Abigail asintió con respeto, se dio la vuelta y regresó a la mesa. Se paró junto a su madre, puso el libro abierto sobre la mesa, y respiró hondo, sintiendo la mano de su madre apretar la suya bajo la mesa. «Mi nombre es Abigail Ross», comenzó con voz clara y fuerte que resonó en la silenciosa sala, «y estoy aquí para hablar por mi madre». No titubeó ni dudó. Expuso los hechos uno por uno con la lógica devastadora de la verdad. Ya no era solo la hija de una criada, era una fuerza a tener en cuenta. Y todos en esa sala, desde el aburrido alguacil hasta el poderoso juez, estaban a punto de descubrirlo. Abigail mantenía una mano sobre la gastada tapa del libro de la biblioteca, y con la otra sostenía sus notas, páginas llenas de su letra constante y decidida. No miraba al juez ni al abogado contrario. Fijaba la vista en un punto de la pared del fondo, tal como había practicado en su habitación, imaginando que hablaba al retrato de su abuelo. La deuda comenzó después de que mi padre, Mark Ross, tuviera un accidente automovilístico el 12 de mayo hace 3 años, declaró. El total de su estadía en el hospital St. Jude's fue de $19,800. Mi madre tiene la factura original. Hizo una pausa, y Carol, con las manos temblorosas, empujó un papel por la mesa. Después de que mi padre falleció, mi madre hizo lo posible por pagar, pero Resolute Collections compró la deuda. La primera llamada de ellos fue el 2 de agosto del año pasado. Alegaron que el monto adeudado era de $22,000. Ya habían añadido más de 2,000 en tarifas. La ley, específicamente la sección 1692F de la FDCPA, establece que un cobrador no puede cobrar ningún monto, incluidos intereses, tarifas o cargos, a menos que esté expresamente autorizado por el acuerdo que creó la deuda o permitido por la ley. El señor Peterson, abogado de la agencia de cobros, se levantó abruptamente. «Objeción, su señoría. Esto es absurdo. ¿De verdad el tribunal va a aceptar análisis legales de una niña?» El juez Finch levantó una mano para hacerlo callar, con los ojos fijos en Abigail y una expresión indescifrable en el rostro. «Ella está presentando una secuencia de hechos, señor Peterson». «Lo permitiré». «Continúe, señorita Ross». Abigail asintió imperturbable. «Gracias, su señoría. Mi madre pidió una validación de la deuda por escrito, que es su derecho bajo la sección 1692G. Nunca le enviaron un desglose completo de estas tarifas, solo mandaban cartas con una cifra más grande cada vez. La cantidad actual que están exigiendo, $27,000 por 112, incluye más de 7,000 en cargos sin explicación». Abigail pasó una página en sus notas. «El acoso comenzó en septiembre. Un agente llamado señor Jones llamó a mi madre en su trabajo nocturno. Su jefe tuvo que pedirle que no recibiera llamadas personales. Esto es una violación de la sección 1692C, que establece que un cobrador no puede contactar a un consumidor en su lugar de trabajo si sabe que el empleador prohíbe tales llamadas. Mi madre ya se lo había dicho en una llamada anterior. El aire en la sala del tribunal estaba cargado de tensión. El murmullo y la tos de la galería se habían detenido. Todos estaban inclinados hacia adelante escuchando. Carol se sentaba al lado de su hija. Su miedo comenzaba lentamente a ser reemplazado por un orgullo ardiente y feroz. Estaba viendo una parte de su hija que nunca supo que existía. Una fuerza, un fuego que le recordaba tanto a su propio padre. El 15 de octubre continuó Abigail con voz firme. Mi madre perdió una llamada de ellos porque estaba en una reunión de padres y maestros conmigo. Luego llamaron a nuestra vecina, la señora Gable, y le dijeron que mi mamá tenía serios problemas financieros y que la iban a demandar. Esto es una violación directa de la sección 1692B, que limita estrictamente el contacto con terceros. No se les permite revelar la naturaleza de su negocio
ni la deuda del consumidor a nadie más. Respiró hondo y finalmente miró directamente al señor Peterson. Pero lo peor fueron las amenazas. El 1 de diciembre, un agente le dijo a mi madre, y ella lo escribió justo después de la llamada, que si no pagaba $5,000 antes de fin de semana, emitirían una orden de arresto contra ella. Su señoría dijo, volviendo la mirada al juez: «Eso no solo es una mentira, es una amenaza ilegal bajo la sección 1692E. No puede ser arrestado por una deuda civil en este estado». Ellos lo sabían, solo intentaban asustarla. Por primera vez, una chispa de emoción cruzó el rostro del juez Finch. Era ira no contra la niña que lo aleccionaba sobre la ley, sino contra los hechos que ella estaba presentando. Miró el expediente frente a él, la simple demanda presentada por Resolute Collections. En el papel parecía tan sencillo: un deudor, un acreedor, una suma de dinero. Pero la historia que contaba esa niña pintaba un panorama mucho más oscuro. Una historia de comportamiento depredador de una empresa poderosa, acosando a una viuda en duelo. «Señor Peterson», dijo el juez con voz peligrosamente baja, «¿tiene alguna respuesta a estas acusaciones específicas?» Peterson estaba de pie con el rostro enrojecido. «Su señoría, estas son acusaciones infundadas. Mi cliente opera dentro del marco total de la ley. Esto no es más que un intento desesperado de la demandada de evadir sus obligaciones. Tiene a una niña repitiendo un relato que probablemente le enseñó». Antes de que el juez pudiera responder, Abigail habló de nuevo con una voz que resonaba con indignación. «Mi madre no me enseñó nada. Yo lo aprendí sola porque estaba cansada de verla llorar. Estaba cansada de que tuviera miedo cada vez que sonaba el teléfono. Y tengo pruebas», avanzó, y colocó la gruesa carpeta de su madre en el escritorio del alguacil. «Aquí están los registros de llamadas de mi madre, con las llamadas de Resolute marcadas. Están las notas con fecha que tomó después de cada conversación, escribiendo lo que dijeron. Hay una carta firmada por su jefe confirmando que se le dijo que no recibiera llamadas en el trabajo. Y hay una declaración de nuestra vecina, la señora Gable, sobre la llamada que recibió». Volvió la vista hacia el juez. «Mi madre es una empleada doméstica. Pasa sus días limpiando los desastres de otras personas. Es la persona más honesta que conozco. Merecía ser tratada con respeto, no ser acosada ni engañada». Hizo una pausa a sus pequeños hombros, subiendo y bajando con una respiración profunda. «Mi abuelo fue el sargento mayor William Ross. Luchó en 2 guerras por este país. Creía en las reglas y en la justicia. Le enseñó a mi mamá que nunca debes dejar que un abusón gane solo porque es más grande que tú. Resolute Collections es un abusón y violó la ley». El nombre cayó en la sala silenciosa como una piedra en un estanque inmóvil. Sargento Mayor, William Ross. El juez Finch se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron ligeramente. Se recostó en su silla, la mirada fija en Abigail, aunque parecía como si mirara algo lejano. En otro tiempo ese nombre le era familiar más que familiar. Conocía ese nombre. El juez giró lentamente su silla hacia un lado, mirando la bandera estadounidense que estaba en la esquina de la sala. Permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Toda la sala contuvo la respiración esperando. El señor Peterson estaba de pie, torpemente, su objeción olvidada. Carol miró del juez a su hija con una confusa esperanza asomando en su rostro. Finalmente, el juez Finch volvió la mirada. Observó a Abigail y su expresión había cambiado por completo. La dureza había desaparecido. La impaciencia había desaparecido. En su lugar había una mirada de profundo y solemne respeto. «Sargento Mayor William Ross», repitió el juez, su voz ahora suave, casi reverente. «Lo conocía. No personalmente, pero sé quién fue. Su nombre está en una placa en el vestíbulo de este mismo juzgado». «¿Un héroe de esta ciudad?», miró a Carol. «Era su padre». Carol asintió con lágrimas asomando en sus ojos. «Sí, su señoría». El juez volvió a mirar a Abigail, que seguía firme esperando. Ahora ya no la veía como a una niña jugando a ser abogada, sino como el legado de un hombre a quien respetaba profundamente.
Veía en ella el mismo temple, la misma convicción inquebrantable en lo que es correcto. Carraspeó y se enderezó. De nuevo en modo oficial, pero con un tono cambiado para siempre. Señor Peterson, dijo con voz afilada como el acero. Voy a decretar un breve receso. Cuando volvamos, espero que tenga a su cliente en la línea telefónica y que tenga respuestas para cada una de las acusaciones que la señorita Ross acaba de presentar. Y le aseguro que más vale que sean buenas. Golpeó el mazo una vez, el sonido resonando como un disparo. Receso de 30 minutos. Al levantarse para salir, se detuvo y miró hacia Abigail. Señorita, dijo con voz baja llena de un respeto que dejó atónitos a todos en la sala, su abuelo estaría muy orgulloso de usted. El receso de 30 minutos se sintió como una eternidad. En el momento en que el juez Finch abandonó el estrado, el murmullo contenido de la galería estalló en un zumbido de susurros emocionados. La gente se giraba en sus asientos, señalando y murmurando sobre la pequeña de la coleta rubia que ahora se sentaba al lado de su madre. Abigail, por su parte, parecía ajena a toda la atención. Metódicamente guardaba sus papeles en la carpeta, su pequeño rostro, convertido en una máscara de concentración. Carol, sin embargo, se sentía como flotando. Miraba a su hija, la niña que había criado la persona que creía conocer por completo, y veía a una desconocida, una extraña, brillante, feroz y absolutamente impresionante. ¿De dónde había salido esto? Los libros, claro, había visto a Abigail leerlos. Pero levantarse en un tribunal federal, citar leyes, enfrentarse a un juez y a un abogado sin inmutarse, estaba más allá de todo lo que podía imaginar. Finalmente, encontró su voz en un susurro ahogado. «Abby, ¿cómo sabías todo eso? ¿Cómo sabías lo de tu abuelo, Abigail?» Levantó la vista de sus papeles, su expresión suavizándose al ver las lágrimas en los ojos de su madre. «He estado yendo a la biblioteca, mamá. Lo leí y encontré los viejos libros de abuelo en el ático, los de derecho militar. Escribía notas en los márgenes sobre la justicia, sobre enfrentarse a quienes abusan de su poder». Extendió la mano y tomó la de su madre fría y temblorosa. «Ellos te estaban intimidando. No podía permitirlo. Pero el juez dijo que lo conocía. Su nombre está en una placa en el vestíbulo». Abigail añadió simplemente: «Lo vi cuando entramos. En memoria de los mejores de la ciudad, Sargento Mayor William Ross». Esperaba que el juez reconociera el nombre, que supiera qué clase de hombre fue abuelo, que supiera que su hija y su nieta no serían mentirosas. Carol apretó la mano de su hija. Una oleada de amor tan poderosa que casi la dejó sin aliento la envolvió. El miedo aún estaba allí, un nudo frío en su estómago, pero ahora se mezclaba con otra cosa: esperanza. Una frágil llama titilante, que no había sentido en años. Por primera vez desde la muerte de Mark, sintió que no estaba librando esta batalla sola. Al otro lado de la sala, el señor Peterson hablaba por teléfono de espaldas a todos. Su actitud confiada y altiva había desaparecido, reemplazada por una energía frenética y desesperada. Su voz era un siseo bajo y furioso. «¿Qué quieres decir con que no lo sabes? Revisa los registros de llamadas. No me importa el procedimiento. Tengo a un juez que parece a punto de desestimar todo el caso porque una niña de 6º grado le citó la FDCPA. Sí, una niña de 6º grado. Consígueme la información ya». Colgó el teléfono con fuerza, el rostro pálido con una mezcla de furia y pavor. Miró a Abigail y por primera vez no la vio como a una niña, sino como la arquitecta de su inminente desastre. El alguacil llamó de nuevo al orden. Todos de pie. El juez Finch regresó a la sala con paso firme, el rostro serio y resuelto. Se sentó y no perdió el tiempo. «Señor Peterson, su cliente está en la línea». «Sí, su señoría», respondió Peterson con voz tensa. Señaló su teléfono que estaba en altavoz. «Tengo al señor Reynolds, jefe de operaciones de Resolute Collections». «Señor Reynolds», dijo el juez, con voz que retumbaba a través del pequeño altavoz, «habla el juez Harrison Finch. Está al tanto de las acusaciones de acoso y prácticas ilegales de cobro presentadas contra su empresa en mi tribunal hoy».
Una voz defensiva y diminuta salió del teléfono. Su señoría, operamos en pleno cumplimiento de basta, lo interrumpió el juez. El juez lo interrumpió. Aquí tengo una lista detallada de violaciones con fechas, nombres y acciones específicas que parecen contravenir directamente la ley federal. Empecemos con la primera, una llamada telefónica hecha a la vecina de la demandada, en la que su agente discutió los detalles de la deuda de la señora Ross. Eso no es una práctica estándar en su empresa. Hubo una pausa en la línea. El señor Peterson miraba al suelo como si deseara que lo tragara. Su señoría, dijo finalmente la voz al teléfono a veces, en un esfuerzo por localizar a un deudor. Nuestros agentes pueden... Eso no es lo que pregunté, señor Reynolds, tronó el juez. Le pregunté si es una práctica estándar violar la FDCPA. ¿Sí o no, su señoría? Entonces puede explicar por qué ocurrió en este caso otra pausa. Yo tendría que revisar el expediente del agente. ¿Y qué hay de las amenazas de arresto? Continuó el juez, su voz implacable. Sus agentes están entrenados para mentir a los deudores, para amenazarlos con consecuencias legales que no existen, con el fin de asustarlos, y que paguen absolutamente no, su señoría. Eso sería motivo de despido inmediato. Y sin embargo, dijo el juez Finch, inclinándose hacia adelante, eso es precisamente lo que la hija de la señora Ross afirma que ocurrió y ha presentado un caso convincente, meticulosamente documentado ante este tribunal. Un caso que debo añadir es más completo y más persuasivo que muchos que he visto de abogados con décadas de experiencia. Miró a Abigail con un leve destello de sonrisa en sus labios, antes de volver a fulminar al abogado con la mirada. Su señoría, si me permite, interrumpió Peterson recuperando un poco de valor. Aun sí, y subrayo si algunos errores de procedimiento fueron cometidos por un agente demasiado entusiasta, la deuda subyacente sigue existiendo. La señora Ross sí recibió los servicios médicos. La deuda es válida. ¿Lo es?, preguntó el juez alzando una ceja. Señorita Ross, dijo volviendo su atención a Abigail, usted mencionó discrepancias en el monto adeudado. ¿Puede detallar? Abigail se levantó con sus notas en la mano. Sí, su señoría. La deuda original era de $19,800. Resolute Collections está demandando por $27,412. Eso es una diferencia de $7,612. Ellos lo llaman cargos administrativos y legales, pero según la ley deben poder explicar exactamente a qué corresponden esos cargos. Nunca lo han hecho. Caminó hasta el alguacil y le entregó otro papel de su carpeta. Esta es una copia del acuerdo original que mis padres firmaron con el hospital. Dice que en caso de cobro, se pueden añadir costos razonables. Pero la Oficina de Protección Financiera del Consumidor ha emitido fallos sobre lo que es razonable. Añadir casi un 40% a la deuda original no es razonable. Se llama fee padding y es otra violación. El juez Finch tomó el documento y lo examinó. Miró al señor Peterson. Bueno, abogado, es razonable un recargo del 40%. Peterson estaba sin palabras. Abrió y cerró la boca, pero ningún sonido salió. Había sido completamente superado. Había llegado al tribunal esperando un simple fallo por defecto, una victoria fácil contra una demandada sin abogado. Y había caído en una emboscada dirigida por una niña con un libro de biblioteca. El juez volvió su atención al teléfono. Señor Reynolds, me parece que su empresa no solo ha incurrido en un patrón de acoso ilegal, sino que también está intentando cobrar una deuda inflada con cargos potencialmente fraudulentos. Este tribunal toma esos asuntos muy en serio. De hecho, bajo la FDCPA, cada violación puede resultar en daños legales, de hasta $1,000 más daños reales y honorarios de abogados. ¿Honorarios de abogados?, soltó Peterson. Ella no tiene abogado. El juez le dirigió una mirada gélida. Señor Peterson, dadas las circunstancias, estoy muy cerca de declararlo a usted y a su cliente en desacato de este tribunal. Le aconsejo que guarde silencio. Luego miró a Carol y a Abigail. Pero él plantea un punto interesante. La ley está diseñada para restituir a la parte perjudicada. Hizo una pausa reflexionando. Señorita Ross, dijo a Abigail,
¿Qué considerarían usted y su madre una resolución justa de este asunto? La pregunta quedó suspendida en el aire. El poder en la sala había cambiado por completo. Ya no residía en el estrado del juez ni en el abogado de traje caro. Estaba en manos de la niña de 11 años con zapatillas gastadas. Abigail no se había preparado para esto. Su objetivo era evitar que les quitaran la casa y exponer las mentiras. No había pensado en lo que vendría después. Miró a su madre. El rostro de Carol estaba lleno de emociones mezcladas, pero la más fuerte era la confianza. Confiaba en su hija. Abigail respiró hondo y se enfrentó al juez. Justicia, su señoría, dijo con voz clara y firme. Justicia sería que dejaran de acosar a mi mamá. Justicia sería que corrigieran el monto de la deuda al que realmente es. Y vaciló por un segundo. Entonces una nueva clase de determinación endureció su expresión. Y la justicia sería que ellos paguen por el miedo y las noches sin dormir que le causaron a mi madre. La ley dice que rompieron las reglas. Romper las reglas debe tener consecuencias. El juez Finch escuchó asintiendo lentamente. Había visto esa claridad antes, esa simple e inquebrantable noción de lo correcto y lo incorrecto. La había visto en los ojos de soldados. Ahora la veía en los ojos de la nieta de un soldado. Estoy de acuerdo, dijo. Miró al señor Peterson, cuyo rostro había pasado de pálido a ceniciento. Esto es lo que va a suceder. Desestimo este caso con prejuicio. Eso significa que no pueden volver a presentarlo nunca. Un suspiro colectivo recorrió la galería. Carol tomó el brazo de Abigail con los nudillos blancos. Además, continuó el juez, su voz como un martillo golpeando el acero. Voy a abrir una investigación formal sobre las prácticas de Resolute Collections, basándome en la evidencia presentada hoy en este tribunal. Remitiré este asunto al fiscal general del Estado y a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. La voz diminuta en el teléfono chilló en protesta, pero el juez la ignoró. En cuanto al tema de los daños, dado que la señora Ross no tiene abogado, los calcularemos de manera diferente. Tenemos múltiples violaciones claras de la ley federal. Tenemos la causación de angustia emocional severa. Y tenemos un intento de cobrar una deuda fraudulenta. Garabateó en su blog de notas. Este tribunal ordena lo siguiente. Primero, la deuda completa de Carol Ross queda cancelada. Ella no les debe nada. Carol soltó un sollozo, un sonido de puro alivio. Lágrimas que no se había permitido derramar en años, por fin, fluyeron libremente. Segundo, dijo el juez, su voz resonando con autoridad, ustedes pagarán una multa a la señora Ross por el acoso y las prácticas ilegales. La calcularemos en base a los $7,612 en cargos fraudulentos que intentaron cobrar. Ordeno que paguen a la señora Ross esa suma exacta como daños punitivos. Miró directamente a Abigail. Y finalmente, por el tiempo y esfuerzo que esta joven ha dedicado a hacer el trabajo por el que se paga a los abogados por la brillante y valiente defensa que montó en nombre de su madre, este tribunal ordena un pago adicional. Una tarifa de consultoría, si quiere. Creo que una tarifa de $500 por cada violación citada es apropiada. Usted citó 4 violaciones específicas, señorita Ross. Abigail, atónita, solo pudo asentir. Así que serán $2,000 adicionales, declaró el juez, a depositarse en un fondo universitario para la señorita Abigail Ross. Miró al señor Peterson por última vez. Tiene 30 días para realizar estos pagos. ¿Entiéndese así, su señoría?, tartamudeó Peterson. Se levanta la sesión, dijo el juez Finch. Y con un último y resonante golpe del mazo todo terminó. La sala estalló en ruido. La gente en la galería se puso de pie aplaudiendo. Los reporteros que habían estado medio dormidos en la última fila, ahora corrían hacia la puerta marcando sus redacciones. Esto era una historia, una gran historia. Pero Carol y Abigail no lo notaban. Estaban envueltas en los brazos de la otra, aferrándose con fuerza. El peso de años de miedo y lucha se había ido levantado en un instante. Carol sollozaba en el cabello de su hija repitiendo una y otra vez gracias. 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 Abigail sostenía a su madre con los ojos también llenos de lágrimas. Lo había logrado.
Había enfrentado al abusón, se había mantenido firme y había ganado. Mientras se preparaban para irse, el alguacil se acercó. «Disculpe, señora», dijo a Carol. «El juez quisiera verlas a usted y a su hija en su despacho». Nerviosas, lo siguieron por una puerta lateral hasta la oficina privada del juez. Era una sala amplia con estanterías llenas de libros de derecho del suelo al techo. El juez Finch estaba de pie junto a la ventana sin la toga negra mirando hacia la ciudad. Se giró al entrar ellas y sonreía. Una sonrisa real cálida. «Por favor, pasen», dijo. «No las retendré mucho. Solo quería decir algo en privado». Caminó hasta su escritorio y tomó una fotografía enmarcada. Se la llevó a ellas. Era una imagen de un juez Finch mucho más joven. Entonces, un teniente en el ejército de pie junto a otro soldado, un hombre alto y orgulloso con ojos amables, y los galones de sargento mayor en la manga. «Esto fue hace mucho tiempo», dijo el juez con la voz cargada de emoción. «Yo era un oficial recién nombrado muerto de miedo. Su padre, su abuelo, era mi sargento mayor. Él me cuidó. Me enseñó lo que significaba ser un líder. Me enseñó sobre el honor y sobre hacer lo correcto sin importar lo difícil que sea». Miró a Carol. «Fue el mejor hombre que conocí en mi vida. Lamento mucho su pérdida y lamento mucho que las trataran de esta manera. Nuestro sistema debería haberlas protegido. No debería haber hecho falta que su hija lo arreglara». Entonces se arrodilló quedando a la altura de los ojos de Abigail. Tú dijo con la voz llena de admiración: «Tienes su espíritu ese mismo fuego, ese mismo sentido de justicia. Hiciste algo extraordinario hoy. Me recordaste por qué me convertí en juez en primer lugar». Metió la mano en su escritorio y sacó un libro grueso encuadernado en cuero. «Quiero que lo tengas», dijo entregándoselo. Era un ejemplar de la Constitución de los Estados Unidos. «Léelo, apréndelo, y nunca jamás dejes que nadie te diga que no puedes marcar la diferencia». Abigail tomó el libro sintiendo su peso importante y real en sus manos. «Gracias, su señoría», susurró. No dijo el juez levantándose. «Gracias a ti». Salieron del tribunal y entraron en el brillante sol de la tarde. El mundo se sentía diferente, más ligero. Por primera vez en mucho tiempo, Carol Ross no pensaba en facturas, ni deudas, ni en llamadas amenazantes. Pensaba en el futuro. Al llegar a la acera, de repente se vieron rodeadas de reporteros, micrófonos y cámaras apuntando a sus rostros. «Señora Ross, ¿cómo se siente? ¿Qué va a hacer con el dinero, Abigail? ¿Puedes darnos un comentario, Abigail?» Abrumada se escondió detrás de su madre. Carol, al ver la angustia de su hija, sintió un resurgir de su antiguo instinto protector. Rodeó a Abigail con el brazo y enfrentó a las cámaras. Su voz, antes un susurro tímido en el tribunal, ahora era fuerte y clara. «Mi hija y yo solo queremos ir a casa», dijo. «Pero sí diré esto. Mi hija es la persona más valiente que conozco. Y quiero que todos allá afuera que tengan miedo y sientan que están solos, sepan que nunca deben rendirse. Tienen que mantenerse firmes». Con eso guió a Abigail a través de la multitud, y caminaron por la calle tomadas de la mano, dejando atrás el caos. No miraron hacia atrás. Se dirigían a casa, hacia un futuro que de repente y milagrosamente era suyo. El camino de regreso fue surrealista. Los sonidos de la ciudad, el tráfico apresurado, la charla de la gente que pasaba por la acera, todo parecía distante como una película con el volumen bajo. Carol y Abigail caminaban en un silencio cómodo, sus manos aún fuertemente entrelazadas. El peso del mundo había estado sobre los hombros de Carol durante tanto tiempo, y ahora, al desaparecer, se sentía casi mareada de ligereza. Cuando llegaron a su pequeño edificio de apartamentos, lo primero que Carol notó fue lo diferente que se veía. Era el mismo edificio de ladrillo desgastado de siempre, los mismos escalones torcidos que llevaban a la puerta principal. Pero por primera vez en años, no lo miraba con un nudo de miedo en el estómago, preguntándose cuánto tiempo seguiría siendo suyo. Lo miraba como un hogar, un lugar seguro suyo. Dentro el pequeño apartamento estaba en silencio.
Se quitaron los zapatos y Abigail dejó su mochila junto a la puerta. La gruesa constitución encuadernada en cuero que el juez le había dado se sentía pesada e importante. La colocó con cuidado en la mesita de la entrada junto a la foto enmarcada de su abuelo. Los dos objetos parecían pertenecer juntos. Carol fue a la cocina y puso la tetera al fuego. Sus movimientos eran automáticos. Miró alrededor de la pequeña y limpia habitación. Vio la pintura descascarada del alféizar de la ventana, la tenue mancha de agua en el techo, las viejas sillas desparejadas alrededor de la mesa. Antes, todo eran signos de su lucha, imperfecciones que no tenía tiempo ni dinero para arreglar. Ahora simplemente parecían parte de un hogar. Se apoyó en la encimera y finalmente se permitió creer que todo había terminado. La deuda había desaparecido. Las llamadas de acoso se detendrían. Estaban a salvo. Un profundo suspiro tembloroso se le escapó, un sonido que arrastraba 3 años de ansiedad y agotamiento. Abigail entró en la cocina y se colocó a su lado. «¿Estás bien, mamá Carol?» Se giró y abrazó de nuevo a su hija. Este abrazo fue más suave, más tranquilo. Enterró el rostro en el cabello rubio de Abigail. «Estoy más que bien, cariño», susurró con voz cargada de lágrimas contenidas. «Soy libre. Tú me hiciste libre». Se quedaron así un buen rato, con el único sonido del leve silbido de la tetera empezando a hervir. Esa misma noche salió la noticia. Fue el segmento principal en las noticias locales de las 6:00. Un titular dramático apareció en pantalla. Niña, prodigio legal de 11 años, enfrenta a cobrador abusivo y gana. Había imágenes temblorosas desde fuera del tribunal mostrando a Carol y Abigail, saliendo sus rostros serios y decididos. Había una entrevista con un experto legal que hablaba con asombro del dominio de la niña sobre la ley de prácticas justas en el cobro de deudas. Incluso mostraron una foto del sargento mayor William Ross sacada de los archivos de la ciudad, llamando a Abigail la verdadera heredera del legado de un héroe local. El teléfono comenzó a sonar. Ya no era la voz fría y amenazante de un cobrador. Era su vecina, la señora Gable, llorando de alegría. Era el jefe de Carol en el restaurante, diciéndole lo orgulloso que estaba de ella. Eran amigos y parientes lejanos con los que no hablaban desde hacía años, todos llamando para felicitar y ofrecer apoyo. La historia se volvió viral de la noche a la mañana. Fue retomada por medios nacionales y luego internacionales. La historia de la hija de una empleada doméstica que se enfrentó a un juez y lo sorprendió con su genio legal era irresistible. Era una historia de David contra Goliat para la era moderna. Para Carol y Abigail, la repentina fama fue abrumadora. La gente las reconocía en la calle. Un concesionario local de autos le ofreció a Carol un coche usado confiable gratis para que no tuviera que tomar el autobús a sus trabajos de limpieza. Los carteros empezaron a traer sacos de cartas a su puerta. Algunas contenían pequeños cheques, 5, 10, 20 dólares de desconocidos conmovidos por su historia. Otras eran solo cartas de apoyo de personas de todo el país, que tenían sus propias historias de lucha contra compañías poderosas y sin rostro. Escribían sobre sentirse impotentes y solos, y cómo el coraje de Abigail les había dado una chispa de esperanza. Abigail leyó cada carta. Se dio cuenta de que su historia no era solo suya. Era la historia de millones de personas atrapadas en un sistema diseñado para aplastarlos. Ya no eran solo una empleada doméstica y su hija. Se habían convertido en un símbolo. Unas semanas después llegó un sobre grande y oficial. Venía de la oficina del fiscal general del estado. Dentro había una carta que informaba a Carol que con base en la investigación iniciada por el juez Finch, el Estado estaba presentando una demanda masiva contra Resolute Collections por prácticas engañosas e ilegales. La evidencia que Abigail había reunido era la piedra angular del caso. La carta terminaba con una nota manuscrita del propio fiscal general señora Ross. Su hija ha hecho un gran servicio no solo para su familia, sino para cada ciudadano de este estado. Gracias. Llegó el dinero ordenado por el tribunal, un cheque por $9,612. Carol lo sostuvo en sus manos mirando la cifra.
Era más dinero del que había visto jamás en un solo lugar. Era suficiente para pagar lo que quedaba de las facturas médicas. Era suficiente para arreglar la gotera del grifo. Era suficiente para comprarle a Abigail un abrigo nuevo de invierno. Era suficiente para respirar. Los $2,000 para el fondo universitario de Abigail fueron enviados directamente a una cuenta administrada por el Estado donde se quedarían y crecerían. Una semilla de futuro que antes parecía imposible. La vida empezó a asentarse en una nueva clase de normalidad, una mejor. Carol seguía limpiando casas, pero pudo reducir sus horas. Renunció a su trabajo de fin de semana en el restaurante. Ahora tenía las tardes libres para ayudar a Abigail con la tarea para ver películas juntas, para simplemente sentarse y hablar. Las arrugas de preocupación alrededor de sus ojos comenzaron a suavizarse. Volvió a sonreír, una sonrisa real, genuina, que llegaba hasta sus ojos. Abigail volvió a ser una niña de 6º grado. Hacía sus deberes. Leía sus libros de la biblioteca. Se reunía con sus amigas en el parque. Pero algo dentro de ella había cambiado. Se movía con una confianza tranquila que antes no tenía. Había mirado al corazón del mundo adulto con todas sus reglas complicadas e injustas, y no había retrocedido. Sabía de una manera que la mayoría de la gente nunca aprende de lo que era capaz. Una tarde, unos meses después del juicio, Abigail estaba en la sala haciendo su tarea. Carol estaba desempolvando, tarareando suavemente para sí misma. Se detuvo en la mesita junto a la puerta. Tomó el grueso libro de la Constitución que el juez Finch le había dado a Abigail. Pasó la mano sobre las letras doradas en relieve. «¿Sabes?», dijo pensativa, «creo que a tu abuelo le habría caído muy bien el juez Finch». Abigail levantó la vista de sus problemas de matemáticas. «Yo también lo creo», dijo. «Él siempre creyó que el sistema podía funcionar», continuó Carol, «más para sí misma que para Abigail. Que si había buenas personas honorables a cargo, entonces la justicia era posible». Supongo que lo había olvidado. Miró a su hija, su corazón hinchado de amor. «Tú me lo recordaste». Esa noche, mientras Abigail se preparaba para ir a la cama, se detuvo un momento frente a la foto de su abuelo. Miró sus ojos amables y firmes. En su mente tuvo una pequeña conversación con él, algo que había comenzado a nacer desde el juicio. «Lo logré», abuelo pensó. «Me mantuve firme». Sintió una paz asentarse en ella. Sabía que él estaría orgulloso. No solo había ganado un caso en el tribunal, había honrado su memoria. Había llevado adelante su legado. La historia de Abigail Ross, la abogada de 11 años, eventualmente desapareció de los titulares, reemplazada por nuevas historias nuevas, indignaciones, nuevos héroes. Pero para las personas que habían sido tocadas por ella, nunca fue olvidada. Para el juez Harrison Finch fue un recordatorio del juramento que había hecho y del hombre que lo inspiró a hacerlo. Para las incontables personas enterradas bajo montañas de deudas, fue un destello de esperanza, una historia que se contaban entre sí para mantener el ánimo. Y para una madre y una hija, en un pequeño apartamento en Ohio, fue la historia de cómo sus vidas cambiaron para siempre. No se trataba del dinero, ni de la fama, ni siquiera de la victoria en el tribunal. Se trataba del momento en que una niña se levantó en una sala fría e intimidante, miró a un hombre poderoso a los ojos, y dijo la verdad. Se trataba del momento en que dejó de ser víctima de sus circunstancias y se convirtió en dueña de su propio destino. Fue el momento en que le mostró al mundo que el coraje no tiene edad, que la justicia vale la pena defenderla, y que a veces, el arma más poderosa que tienes es un libro de biblioteca, una voz clara, y la convicción inquebrantable de que estás del lado correcto. Y ahí terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y dejarte llevar por un rato. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas, quizás relajándote después del trabajo en un viaje nocturno o simplemente descansando. Déjame una línea en los comentarios. De verdad los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a cruzarnos, darle like y suscribirte hace una gran diferencia.
Siempre intentamos mejorar nuestras historias, así que siéntete libre de dejar también tus comentarios abajo. Gracias por compartir este tiempo conmigo.